Muy buen día, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de la física que tiene por título campos eléctricos. ¿Listo? Entonces vamos a ver tres cosas. Primero vamos a ver qué es un campo eléctrico, cómo se identifica un campo eléctrico, cómo se ve dependiendo el tipo de carga que tenga, si positivo o negativamente, o bueno, positivo o negativo. Y luego vamos a solucionar una serie de ejercicios. También vamos a ir a una aplicación y vamos a ver cómo se ven las líneas de campo, ¿listo? De forma radial, qué tanta, qué tanta distancia afectan de forma radial para que entendamos cómo es que funcionan las cargas eléctricas, ¿listo? Entonces, entendamos que en un video anterior y en unas clases anteriores ya tuvimos que haber trabajado lo concerniente a la ley de Coulomb, ¿listo? En la ley de Coulomb teníamos dos cargas puntuales y encontrábamos la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión entre ellas. Ahora lo que pasa es que tenemos una carga puntual, ¿listo? Que genera un campo, ¿listo? Una, una fuerza alrededor de él es afectada de acuerdo a la carga que tenga, ¿listo? Entonces, para las cargas positivas, las líneas de campo salen de esa carga, mientras que para las cargas negativas, las líneas de campo ingresan a esa carga, ¿listo? Como se ven ahí en las imágenes. Entonces dice que el campo eléctrico se define, primero se denota con la letra E mayúscula y es una cantidad vectorial, ¿listo? Que se define como la fuerza sobre la unidad de una carga positiva que se ubica en un punto determinado, ¿listo? La A se define como la fuerza sobre la unidad de carga, ¿listo? Eso es lo que tenemos. Quiere decir que cuando estemos hallando los campos eléctricos, pues las unidades serán newton sobre coulomb, porque es la fuerza sobre la unidad de carga, ¿listo? Es como se halla. Se encuentra a través de la relación 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de la carga sobre el radio al cuadrado en dirección de r, ¿listo? En dirección del punto de la distancia en la que estemos intentando encontrar ese campo eléctrico. Ahora, ese 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, recuerden que es lo que llamamos la constante de Coulomb, que está denotada por K y que es 9 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Quiere decir que puedo encontrarla con la fórmula de arriba o ya sabiendo que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es el valor de la constante K, pues podríamos encontrarlo a través de esta relación. El campo eléctrico es igual a la K por la carga sobre el radio al cuadrado, ¿listo? Cuando nos hablan en términos de la fuerza, pues también podemos tener que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga, ¿listo? Entonces vamos a mirar una, una animación que tenemos de un laboratorio de los que llamamos laboratorios PET, en donde miramos, si yo pongo una carga positiva sobre el espacio, entonces lo que voy a encontrar o lo que se va a mostrar ahí es que las líneas de campo salen de la carga, ¿listo? Si yo, por ejemplo, mido el voltaje ahí, pues tenemos un voltaje muy grande, ¿listo? Pero si yo pongo un sensor, digamos, bueno, si pongo un sensor acá, pues mire que la línea de campo es muy grande. A medida que yo voy alejando este sensor, pues la línea de campo o el vector se hace más pequeño. Por lo tanto, si yo mido también el voltaje en ese punto determinado, pues el voltaje va a ser mucho menor. ¿Listo? Eso es para una carga positiva, pero si por el contrario tengo es una carga negativa, entonces las líneas de campo ingresan a esa carga. ¿Listo? Igual, si yo pongo un sensor y lo voy acercando, el vector cada vez va a aumentar, diciéndome pues que entre más cerca esté a la línea de campo, mayor va a ser el campo eléctrico que se produce y entre más lejos pues va a ser menor hasta que el campo eléctrico sea nulo. Entonces, de esta forma es que se ven las líneas de campo. ¿Listo? Si yo pongo una carga positiva y una carga negativa, fíjense cómo se ordenan. ¿Listo? Esto se puede ver de una forma muy bonita y muy interesante cuando trabajamos con imanes y con limadura de hierro, que funcionan de forma similar. ¿Listo? Entonces se forman una cosa que se llaman las líneas de campo. Listo, entonces vamos ahora a dar solución a algunos ejercicios. Entonces el primer ejercicio que tenemos para solucionar dice, hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire generado por una carga fuente de 5 por 10 a la 2 coulomb a una distancia de 30 centímetros. ¿Listo? Entonces, ojo, vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a dar solución entonces a este primer ejercicio. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Ojo, lo primero que debemos entender es que nos están diciendo que tenemos una carga puntual que está por acá, que tiene una carga de 5 por 10 a la 2 coulomb. ¿Listo? Y que a 30 centímetros, por acá, tenemos un punto. Y lo que queremos encontrar es el campo eléctrico en este punto que tenemos acá. Para hallarlo, pues simplemente vamos a decir que el campo eléctrico va a ser igual
a nuestra constante por la carga sobre el radio al cuadrado. Quiere decir que el campo eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y esto multiplicado por ¿quién? Por la carga. En este caso nos dicen que la carga es de 5 por 10 a la 2 Coulomb, y eso vamos a dividirlo entre la distancia al cuadrado. Ojo, la distancia está en centímetros, entonces lo primero que debemos hacer es pasar esa distancia a metros. Entonces si dividimos entre 100 nos va a dar 0.3 metros. Quiere decir que acá vamos a tener 0,3 metros elevado al cuadrado. Y haciendo esta operación vamos a encontrar nuestro campo eléctrico. Entonces, vamos a poner por acá nuestra calculadora y decimos que, ojo, 9 por 10 a la 9 multiplicado por 5 por 10 a la 2 y, ojo, dividido entre la distancia al cuadrado, en este caso es 0.3 al cuadrado, nos va a dar como resultado nuestro campo eléctrico. ¿Listo? En este caso tenemos un campo eléctrico muy grande. Mire, fíjense que el campo eléctrico es de 5. El campo eléctrico es de 5 por 10 a la 13. ¿Y cuáles son las unidades? Ojo, iniciando la explicación dijimos que era la unidad de fuerza sobre unidad de carga. Entonces, acá, metro cuadrado se me cancela con este metro cuadrado y un coulomb de esto se me cancela con este coulomb. Quiere decir que el campo eléctrico va a ser de 5 por 10 a la 13 newton sobre coulomb. Y ahí entonces tendríamos solucionado nuestro primer ejercicio. Vamos entonces con una segunda explicación. La segunda explicación, vamos a borrar por acá, dice lo siguiente, o el segundo ejercicio dice lo siguiente. Dice, calcular la intensidad de un campo eléctrico, ojo, de un campo eléctrico, si al colocar una carga de prueba igual a 48 microcoulomb actúa una fuerza de 1.6 newton. ¿Listo? Entonces, en este caso, nos están dando el ejercicio en términos de la fuerza. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Dijimos también que si teníamos acá una carga puntual, que en este caso es de 48 microcoulomb o 48 por 10 a la menos 6 coulomb, esto iba a afectar de forma radial, ¿listo? Hasta una distancia determinada, ¿listo? Dependiendo si la carga es positiva o negativa, ¿listo? Quiere decir que afecta toda esta superficie y nos están diciendo que tenemos una fuerza de 1,6 newtons. Esa es la afectación que genera ahí. Y entonces eso hace que se genere un campo eléctrico. Quiere decir que, ojo, nuestro campo eléctrico para este caso va a estar dado por ¿quién? Por la fuerza sobre la carga. ¿Listo? La fuerza es de 1,6 newton y la carga es de 48 por 10 a la menos 6 coulomb. Si hacemos esa división, pues entonces ya tendríamos solucionado o ya tendríamos hallado nuestro campo eléctrico. Entonces vamos a ir acá por acá a nuestra calculadora y vamos a dividir 1.6 entre 48 por 10 a la menos 6. Y eso nos va a dar entonces 33.333,33. Entonces quiere decir que nuestro campo eléctrico va a ser igual a 33.333,3 newton sobre coulomb. Y ahí entonces tendríamos ya la solución de nuestro segundo ejercicio. Vamos a mirar un último ejercicio, en donde si tenemos dos cargas puntuales, ¿cómo afectan un punto en particular? ¿Listo? Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Dice, se tienen dos cargas fuentes. La primera cargada de forma positiva y tiene, ojo, tiene una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y una carga 2, que está cargada negativamente, tiene una carga de 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb, como lo muestra en la figura que está en la parte de abajo. Ahí en esa figura, importante, que nos están mostrando cuáles son las distancias. Entonces, del punto a la carga 1 tenemos una distancia de 1 metro. Y del punto a la carga 2 tenemos una distancia de 2.5 metros. ¿Listo? Entonces dice, calcular la intensidad del campo eléctrico sobre el punto que nos están dando ahí. Entonces, ojo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tenemos dos cargas. Entonces por acá tenemos la carga 1 y por acá tenemos la carga 2 y un punto por acá. ¿Listo? La distancia que hay acá
es 1 metro, mientras la distancia que hay acá es de 2,5 metros. La primer carga, ojo, la primer carga está cargada positivamente, la segunda es un electrón, está cargada de forma negativa y nos está diciendo que esta carga es de 5 por 10 a la menos 6 coulomb, mientras que esta es 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y lo que queremos encontrar es el campo eléctrico en ese punto. Ojo, importante esto. Cuando las cargas se atraen, cuando tenemos cargas de diferente signo, ya sabemos que se atraen. ¿Listo? Quiere decir que, ¿cómo se atraen? El campo eléctrico va hacia allá y este también va hacia allá. Como los dos campos van en el mismo sentido, esta carga se está trayendo, entonces su campo eléctrico está hacia allá y, ojo, al ser esta una carga negativa, pues ya saben que las líneas de campo ingresan a esa carga. Quiere decir que como los dos campos van en el mismo sentido, entonces, ojo, los campos eléctricos se suman. El campo eléctrico sobre este punto va a sumarse, va a decir que va a ser la suma del campo eléctrico generado por la carga 1 más el campo eléctrico generado por la carga 2. ¿Listo? Entonces, ojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente hallamos nuestro campo eléctrico 1, que va a estar dado por 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga, que en este caso es 5 por 10 a la menos 6 coulomb, y dividido entre la distancia al cuadrado. Dijimos que esta era de 1 metro elevado al cuadrado. Por otro lado, vamos a encontrar el campo de la carga número 2. ¿Listo? El campo de la carga número 2 va a ser, o generado por la carga número 2, va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Por quién? Por 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb y dividido entre 2,5 metros al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar este campo eléctrico y como las cargas se están atrayendo, entonces vamos a sumar el campo eléctrico. Y ese es el campo eléctrico que sufre o que siente el punto o la distancia o la persona o el objeto que esté situado en ese punto P. ¿Listo? Vamos a sacar nuevamente por acá nuestra calculadora y vamos a decir entonces que el primer campo eléctrico va a estar dado por 9 por 10 a la 9 por, en este caso, 5 por 10 a la menos 6, y pues no hay necesidad de dividirlo porque sabemos que la distancia es 1 al cuadrado y 1 al cuadrado nos va a dar 1. Entonces este primer campo eléctrico, ojo, este primer campo eléctrico va a ser de 45.000 newton sobre coulomb. Recuerden que estas son las unidades de los campos eléctricos. Ahora, para la siguiente carga que vamos a tener la misma constante. Acá vamos a tener 2.5 por 10 a la menos 6 y eso vamos a dividirlo entre 2.5 elevado al cuadrado. ¿Listo? Y eso va a ser igual a 3.600. Perfecto. Entonces, campo eléctrico 2 es igual a 3.600 newton sobre coulomb. Quiere decir, ojo, que el campo eléctrico que siente ese punto P va a estar dado por la suma de los dos campos eléctricos. ¿Listo? Ojo, si las cargas fuesen de igual signo, se repelen. ¿Listo? Quiere decir que los campos eléctricos van en sentidos contrarios. Por lo tanto, ahí se tendrían que restar los campos eléctricos. Entonces, el campo, vamos a llamarlo el campo, en el punto P va a ser el campo 1 más el campo 2. ¿Listo? Quiere decir que en este caso va a ser 45.000 más 3.600, es decir, 48.600 newton sobre coulomb. Y ese sería el campo eléctrico que se siente en esa posición en particular. Entonces, espero que les haya gustado el video, que los hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Sean felices.